Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres. Palabra del Señor. Hoy, martes 8 de enero, San Marcos nos comienza a develar el corazón de Jesús. Toda esta semana, a la luz del Evangelio, vamos a ir descubriendo los sentimientos que imperan en Jesús al iniciar su vida ministerial. Nos acercaremos a su corazón para entender su esencia, su misión, su Evangelio. Hoy descubrimos con alegría que a Jesús no sólo le preocupaba alimentar a su pueblo con su palabra, sino que también le preocupaba saciar el hambre de aquellos pobres que le seguían. Jesús es claro: no se puede separar en el ser humano la dimensión religiosa de lo material. No se puede proveer las necesidades espirituales y eternas sin preocuparse a la vez de las necesidades terrenas y materiales de los pobres. La Iglesia no debe ocuparse nada más de alimentar al pueblo espiritualmente. Es también nuestro deber ocuparnos de que los pobres tengan al menos lo necesario para subsistir. Es un rasgo de Jesús que hemos olvidado los cristianos: compartir lo que tenemos con los menos favorecidos. Esta cultura del consumismo y el descarte nos ha vuelto un poco indiferentes y muy egoístas. Vivimos girando en torno a nosotros mismos, pensando más en mis necesidades, mis cosas, mis asuntos, olvidando las necesidades de los demás. Pasamos por las calles, distraídos, sin notar siquiera que hay a nuestro alrededor personas que necesitan de lo que nosotros tenemos. Es necesario retomar la esencia del Evangelio, es decir, la misericordia y la compasión, si queremos ser recordados como discípulos de Jesús. El milagro de aquel día quedó muy grabado en la memoria de los seguidores de Jesús, tanto así que este pasaje lo narran los 4 evangelistas. San Marcos introduce su relato diciendo que Jesús, al ver el gentío que lo había seguido por tierra, sentía compasión, porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús se toma su tiempo para escucharles y atenderles, y es estando en contacto con ellos que percibe que muchos de ellos tienen hambre
y no han comido. La primera preocupación de Jesús es que todos tengan para comer, que todos coman. Viendo la multitud que los rodeaba, los discípulos sugieren que sean despedidos para que vayan a sus casas para proveerse. Jesús, en cambio, tiene una idea mejor. Denles ustedes de comer. Prestemos atención a este detalle. Jesús nos hace a todos partícipes de su preocupación. Darle de comer a los pobres habrá de ser siempre nuestro sagrado deber y ocupación. Jesús quiere que Felipe y los 11 se preocupen con él por buscar pan para los pobres. Jesús quiere que todo aquel que diga que es su discípulo se ocupe y se preocupe de atender a los pobres. Jesús se compadece y se preocupa por todos, pero sabemos bien que tiene especial cuidado del enfermo, del marginado, del despreciado, del que sufre, del que tiene hambre o pasa frío. Y espera que nosotros, sus discípulos, nos compadezcamos de ellos como se compadece Él. Jesús nos enseña hoy que hay momentos en que debemos de dejar de hablar de Él para comenzar a actuar en su nombre. A menudo se nos pasa la vida de reunión en reunión, hablando interminablemente de lo mismo, haciendo planes y más planes, pero casi nunca hacemos nada de lo que hizo Jesús. Aquel momento claramente fue muy incómodo para los discípulos, pues el poquito dinero que traían no les alcanzaba. Había muchísima gente, y de algún modo Jesús los estaba poniendo en un compromiso. Se encontraban en un lugar despoblado, en el campo, donde no había comida ni alojamiento cerca. Jesús pone a prueba la fe de sus discípulos, y ellos, en lugar de confiar en Jesús, rebaten la idea diciendo: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Cómo nos pasa esto a nosotros también? Rebatimos las ideas que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos va sugiriendo. Jesús nos toma en cuenta para llevar a cabo su misión, y nosotros, en lugar de confiar en Él, ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer cálculos matemáticos, tan solo para desanimarnos. La Iglesia debe confiar más en el Señor y abandonar ya sus falsas seguridades y comodidades. Es tiempo de abandonar las zonas de confort. Hemos olvidado que Jesús es el Señor, el amo y dueño de todo, y que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Nuestra misión y nuestra vocación, nuestras propias vidas, no pueden tener como eje, como centro, al dinero. El centro de toda vida, de toda vocación y de toda misión es el Señor. El dinero es necesario, claro que lo necesitamos, pero no es lo más importante. Lo importante para Jesús es el poquito que cada uno de nosotros puede aportar. Dice San Juan que Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Los discípulos presentan lo poquito que tienen llenos de dudas. Jesús, por su parte, no tiene ninguna duda. Él ya sabía lo que iba a hacer. Él tenía el propósito de hacer algo por aquella multitud y estaba más que listo para hacerlo. Para Jesús, aquellos 5 panes y 2 peces son suficientes.
Lo poquito que hay es suficiente para alimentar a aquella multitud. Jesús hará lo demás. Hermanos y hermanas, para aliviar las necesidades del prójimo, se necesita algo más que dinero. Se necesita amor, se necesita misericordia y se necesita compasión. Se necesita un corazón generoso, que sea capaz de dar lo que tiene sin dudar. Se necesita un corazón semejante al de Jesús, generoso, misericordioso y compasivo. Jesús le enseñó ese día a los 12 y nos enseña a nosotros también que no es con dinero, fíjense, es con amor como se construye el reino de Dios. Mucho bien y muchas obras hemos dejado de hacer por andar como los discípulos ese día, echando cálculos y esperando tener los fondos necesarios. Tenemos que aprender a caminar en fe, creyendo que el Señor suplirá lo que nos vaya a hacer falta en el camino a su tiempo. Al llegar a un año de ser párroco en esta comunidad de San Juan de Dios de Upala, soy testigo de que no nos ha hecho falta. En el nombre del Señor, con su gracia, con su amor y con el aporte y ayuda de tantas personas, cuántas cosas hemos logrado para la gloria de Dios en la parroquia de Upala, y sin duda así será a lo largo del 2019. Jesús les pide a las personas que se sienten en grupos. Bendice y da gracias a Dios por aquellos 5 panes y 2 peces, y en breve una muchedumbre, sentada sobre la hierba verde del campo, comparte alegremente una comida gratuita. No es un banquete de ricos, no hay vino, no hay carnes, es la comida sencilla de la gente que vive junto al lago, pan de cebada, pescado ahumado, panes iban y venían, pescados por todas partes, y todos quedaron saciados, y hasta sobraron 12 cestos. Jesús bendijo el poquito que había, y ese poquito se multiplicó, alcanzó, y hasta sobró para la gloria de Dios. Para el Señor Jesús nada es imposible. Él sabrá siempre multiplicar nuestros esfuerzos, nuestros panes y nuestros peces. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces se ha realizado millones de veces en la historia de la Iglesia, porque siempre hay almas buenas, almas generosas, que atienden el llamado de su Señor y lo dan todo por el reino de Dios. ¿Qué le ofreceremos nosotros a Jesús en este año que recién comienza? Respondamos a Jesús en el silencio de nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.